Quiero agradecerle a mi hermano que nos acaba de traer la lectura, nuestro hermano Mariano, ahí en Mateo capítulo 5. Un texto, hermanos, que habla de grandes cosas, donde el Señor está dando bienaventuranzas, está dando bendiciones. Fíjense nada más a quienes. Ahí volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 3, dice que esta bienaventuranza o esta bendición es para los pobres en espíritu. Más adelante también nos dice que es también para los mansos, para aquel hombre también o aquella mujer que es misericordiosa, también para aquellos que son pacificadores, para aquellos que sufren, etcétera, hermanos. Son bendiciones muy importantes que se requieren para vivir la vida cristiana, hermanos, y que requerimos de ella, requerimos tenerlas nosotros también para que nuestra vida vaya encaminándose. Si usted se fija, estos pasajes en algunas partes habla de personas que están sufriendo de una u otra manera. Por ejemplo, los que sufren persecución, o por ejemplo los mansos. Si usted recuerda, hermano, dice la escritura en el Antiguo Testamento que no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Y en contexto está hablando de cuando sus dos hermanos, Aarón y María, murmuraban en contra de él. Y a colación viene diciendo que Moisés era muy manso. Y eso nos da a entender de que él se daba cuenta que alguien estaba hablando mal en contra de él, pero su mansedumbre lo detenía, pero eso también le hacía sufrir. Entonces, hoy en la actualidad, hermanos, hemos hablado mucho acerca de el sufrimiento que muchas personas están teniendo por causa, por ejemplo, del coronavirus, o por lo que viene después de ello. Por ejemplo, por cuestiones de trabajo, que se ha terminado el trabajo para muchos, y por otras razones. Todo esto es una cadena, hermanos, y mucha gente sufre a raíz de esta cuestión. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el sufrimiento no viene únicamente por el coronavirus. Hoy en día y siempre habrá gente que está sufriendo por una u otra razón. Y a todas estas personas, obviamente bajo ciertos lineamientos, Dios les dice a través del Señor Jesucristo que ellos son bienaventurados. Insisto, hay que tomar en cuenta algunas cosas para que alguien que sufre esté siendo bienaventurado. Es decir, no aplica a todo aquel que sufre. Vamos a darnos cuenta a quién aplica. Y nuestro hermano nos leyó aquí en Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 11, una lista de estas bendiciones que la Biblia le llama bienaventuranzas. Las bienaventuranzas viene de un término griego que es la palabra makarios, y significa algo grande, una bendición grande, una bendición majestuosa. Y no nada más encontramos bienaventuranza aquí en Mateo, encontramos en otros pasajes de la Biblia. En especial quiero que consideremos que en Apocalipsis también se habla de bienaventuranzas, y de eso vamos a hablar, hermanos, en esta hora. Ese va a ser nuestro tema, las bienaventuranzas. Pero no voy a considerar, hermanos, cada una de ellas. Lo que voy a ver ahorita, hermanos, lo que vamos a ver ahorita es ver a quienes se aplican estas bendiciones. Entonces nuestro tema es las bienaventuranzas. Pero hacemos esta pregunta, hermanos: ¿a quiénes se aplican estas bendiciones? Si usted, hermano o amigo que nos escucha, como he sabido, ¿verdad?, a través del Facebook, hay gente que nos está escuchando que no es miembro de la iglesia, y obviamente muchos miembros de la iglesia. Quiero mencionarles que no solo por sufrir o no solo por llorar ya es uno bienaventurado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde el escritor inspirado por Dios, llamado Juan, nos dice a quienes se aplica estas bendiciones llamadas o conocidas como las bienaventuranzas. Esta doble felicidad, esta doble bendición
vamos a darnos cuenta a través del escritor inspirado a quien es a quien se aplica estas bendiciones llamadas las bienaventuranzas, las que encontramos en Mateo, las que encontramos en Apocalipsis, las que encontramos en las Escrituras, hermanos. Vamos a ver a quienes se aplica. Y obviamente este tema debe ser de mucho interés para el cristiano como para aquel que no es cristiano. El cristiano, hermanos, sabe que a ellos se les aplica estas bienaventuranzas. Pero vamos a ver, hermanos, porque a lo mejor aún siendo cristianos estoy descuidando ciertas áreas de mi vida, las cuales me van a impedir que yo tenga las bienaventuranzas en mi vida. Pero aquellos que no son cristianos, ahorita no yo, sino las Escrituras, le van a decir qué es lo que usted puede hacer para ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hermanos, la pregunta: ¿a quiénes se aplican las bienaventuranzas? Una vez que usted sepa a través de la Escritura a quién se aplican las bienaventuranzas, usted va a saber qué hacer para que a usted también sean estas bendiciones aplicables. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 1, hermanos, versículo 3. Dice aquí el escritor inspirado por Dios: bienaventurado el que lee. Quiero que note esto, hermano. Bienaventurado el que lee. Por algo le decía hace un momento que a lo mejor siendo cristiano estamos descuidando algunas áreas de nuestra vida y estamos haciendo que la bendición de la bienaventuranza y las bendiciones espirituales que la Biblia nos habla, por ejemplo en Efesios capítulo 1 versículo 3 en delante y otros pasajes, tal vez muchos cristianos estamos descuidando una vía o un canal de bendición que es la lectura bíblica. ¿Cuántos miembros de la iglesia estamos en nuestra casa leyendo con frecuencia las Escrituras? Tal vez muchos, tal vez pocos, pero la respuesta solamente la tiene usted, solamente la tengo yo. Usted sabe si está leyendo en casa las Escrituras. Hoy en día, con esto de la pandemia, hermanos, mucha gente se está aburriendo en casa. Incluso se está enfermando. Ha habido problemas familiares porque mucha gente que no estaba acostumbrada a estar encerrada, ahora está encerrada con la familia. Pudiendo eso ser una bendición, se puede convertir en una maldición. Entonces, cuando estos tipos de ocasiones vienen, la gente busca la manera de cómo distraerse en casa. Obviamente, la lectura bíblica no es una distracción. No es como ver una película. No es como escuchar música. No, el leer las Escrituras lleva consigo una edificación personal. Y es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros no nos estamos edificando en casa. Así que si todavía faltan algunos días, que sabemos que ya estamos cerca, si Dios nos permite, de que esto termine, podemos nosotros hacer un plan. Como el ejército tiene su plan DN3, nosotros también debemos tener un plan, hermanos, de contingencia espiritual. Y para que yo alcance estas bienaventuranzas, el escritor me acaba de decir algo muy importante: que los que son bienaventurados son los que leen, los que en casa leen, los que en la congregación leen, los que en cada oportunidad y en cada lugar buscan la manera de leer las sagradas Escrituras. Así que esto parece un principio demasiado sencillo, y sí que lo es, pero es un principio fundamental del cristiano. ¿Quiere usted, hermano, quiero yo ser bienaventurado? Necesito leer y leer las Escrituras. Déjeme le digo algunas cosas en relación a leer las Escrituras para que yo sea bienaventurado, para poderle sacar el máximo provecho. Claro, esto puede tener diferente nivel de aprovechamiento dependiendo de cuánto usted o yo leamos, pero también de la capacidad de cada uno de nosotros, ya sea para retener, pero también para leer. Algunos por su vista ya no pueden leer, pero a lo mejor tienen el oído bien afinado y sería una forma también de seguir leyendo. Bueno, déjenme le digo lo primero. En primera instancia, aquí en Apocalipsis, cuando se refiere al que lee, aquí lo menciona en singular, se refería a aquel que leía en público el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis.
O bien podría referirse a uno que era enviado, o aquel que la Biblia aquí le llama el ángel. Hay algunas posibilidades de quién es el ángel. Los comentaristas dicen, hermanos, que el ángel puede referirse al predicador local. Otros dicen que se refiere al cuerpo del gobierno, que son los ancianos. Otros creen que se refería a un ángel, literalmente hablando, o simplemente a un enviado, porque la palabra ángel simplemente significa un mensajero. Pero esto no excluye a los lectores individuales de la palabra de Dios. Así que no espere que el ángel lea, no espere que el predicador lea por usted, o que los ancianos lean por usted, porque si lo hacen ellos, nosotros los predicadores, nos vamos a edificar. Pero el hermano que no lee, no lo va a hacer. Así que esto es para cada uno de nosotros. Leer la Biblia es mucho más que un simple hojear las páginas de la Biblia. Déjeme leer estos tips que le pueden ayudar. Incluye lectura comprensiva, incluye un delineado o un subrayado diligente. Es decir, no voy a subrayar todo, ¿verdad? Que yo sé que cada palabra, cada tilde, hasta una comita, hermanos, es importante. Si usted le quita la coma a algún pasaje bíblico, puede cambiar completamente el sentido de este pasaje. Así que incluye subrayado, pero un subrayado diligente. ¿Qué textos son claves? Alguien decía, por ejemplo, hay personas que lo pintan con algún color, colores de madera. Y cuando hablaba, por ejemplo, de un pasaje que habla de la verdad, le pintaba de color verde y relacionaba verdad y verde. Cuando hablaba de pecado, los encerraba en negro. Cuando hablaba, por ejemplo, del cielo, los pintaba de azul, obviamente que quedara visible. Cuando hablaba del diablo, del infierno, él tenía en mente el color rojo y lo pintaba de rojo. Cada quien puede buscar un medio que le ayude para que pueda hacer un subrayado diligente. También incluye preguntarle al texto y dejar que el texto me conteste para sacarle, como decimos a veces coloquialmente, sacarle el jugo a ese texto, porque yo quiero ser bienaventurado. El que lee las escrituras es bienaventurado. Entonces, para leerlo necesito buscar la mejor manera de hacerlo. Incluye memorización. Y unos maestros nos decían que solamente había 3 pasos para memorizar: repetición, el segundo era repetición y el tercero repetición. Entre más leamos un pasaje y entre más lo repitamos, vamos a agarrar ese pasaje en nuestra mente, tal vez no completo, pero sí lo mejor que se pueda, y vamos a encontrar ahí la esencia del pasaje si lo estamos leyendo constantemente. Incluye investigación, que usted vaya a un diccionario bíblico, a un diccionario secular, a un léxico griego o hebreo, dependiendo si está hablando de un pasaje del Nuevo o del Antiguo Testamento. También el material electrónico, hermanos y amigos, puede ser de mucha ayuda, pero también puede ser puede perjudicar si usted y yo no elegimos algo bueno que puede aparentar bueno, pero me está enseñando una falsa doctrina. Y definitivamente, déjeme le digo lo siguiente: ningún medio, ni impreso, ni electrónico, ni de ninguna forma debe suplir al libro principal, al único libro que trae la salvación, hermanos, al único libro donde encontramos la vida eterna. Eso no se nos debe olvidar. Un diccionario es bueno, un léxico es bueno, nos ayuda mucho. Hermanos, algunos llegan a comprar algunos de este tipo de libros, pero normalmente somos los predicadores los que lo usamos. Entonces no se requiere de alguna manera que los tengamos, ¿verdad? No se requiere que los tengamos. ¿Por qué razón? Bueno, porque a lo mejor alguien me puede enseñar, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, nos pueden ayudar. Es decir, no son 100% necesarios, pero sí nos pueden ayudar en gran manera. Muy bien, hermanos. Bien, vamos a continuar. Investigación, hermanos, se requiere. Y esta es la investigación primaria, directo, como le acabo de decir. Ningún libro debe
tomar el lugar de la Biblia. Ninguno. Por más bueno que sea el libro, jamás será un libro perfecto como lo es la Biblia. Ahí está la investigación primaria, y la investigación secundaria es ahora sí irnos a ese tipo de libros que nos van a ayudar muchas veces a entender más. Pero como decía un hermano, ¿verdad? A lo mejor cuando lo digas, hermano tal lo decía, o lo dice, no, pero tú eres bien agarrado, que prefieres una coca que invertir en un libro, ¿verdad? Entonces, obviamente es importante, ¿verdad? Otros gastos son necesarios, definitivamente, pero podemos invertir en un buen libro, pero que nunca tome el lugar de la Biblia. Usted quiere ser bienaventurado y yo quiero ser bienaventurado, entonces leamos las Escrituras, leámosla con detenimiento, leámosla, hermanos, pensando en qué me pueden las Escrituras ayudar a mí. Dice, hermanos, la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, que la escudriñemos, que la leamos. Y escudriñar no es ojear, es un estudio profundo, lo más profundo que se pueda de las Escrituras, para yo lograr ser de ese grupo que Juan ya me dijo que el que lee es, ¿qué, hermanos? Es bienaventurado. El que lee las Escrituras es bienaventurado. Otros pasajes como 2 Timoteo 3:16 nos dicen que la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, y nos dice un objetivo al final: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otros pasajes, 2 Pedro 1:20 y 21, nos va a llevar a encontrar, hermanos, que en la Biblia tenemos toda la inspiración de Dios que usted y yo requerimos saber y leer. Le animo, hermano, amigo, a que usted lea las Escrituras, no nada más en nuestras reuniones, sino que la leamos en casa, y la leamos, hermanos, de una manera consciente. Vamos a ver lo siguiente, hermanos. Ya nos dijo Juan, el escritor, el apóstol, ahí en el capítulo 1, versículo 3, en la primera parte, a quienes se aplican las bienaventuranzas. Recuerda, estamos viendo el tema las bienaventuranzas, y hemos hecho la pregunta: ¿a quiénes se aplica? Y ya vimos en primer lugar que se aplica a los que leen las Escrituras. Número 2, Juan mismo nos lo va a decir: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Los que oyen. El oír, hermanos, es algo de mucha importancia para todo lo que hagamos en nuestra vida. Alguien ha dicho que oír es más importante que hablar, y bíblicamente también podemos decir que hay verdad en ello, porque se dice en la Escritura que seamos más prontos para oír que para hablar. Obviamente tiene ciertas aplicaciones, pero aquí cuando decimos que, o cuando nos dice Juan que son bienaventurados los que oyen, obviamente se está refiriendo a oír la palabra de Dios. No es oír otras cosas. Yo sé que hay muchas cosas que oír. Por ejemplo, en la escuela secular es muy importante en nuestras vidas prepararnos secularmente. Pero aquí habla de oír, como lo dice aquí, las palabras de esta profecía. Tiene una aplicación primaria, hermanos, a leer Apocalipsis, pero la Biblia es toda la inspiración de Dios. Así que el que oye la palabra de Dios, seguramente le ha pasado a usted, hermano, o a mí, que a veces hemos hablado con alguien de la Escritura y no le interesa escucharnos, pero le interesan algunos temas. Oye, ¿cómo está eso de los 144,000 sellados? Oye, ¿y qué me dices del 666? Oye, el Armagedón, ¿cómo está? Hasta una película hicieron. Oye, ¿y el Anticristo? Pero cuando tú les hablas de un compromiso con Dios, les deja de interesar a muchos el mensaje de la palabra de Dios. Así que lo que debemos ver aquí es que Juan nos está invitando a escuchar la totalidad de la Biblia, no algunos temas que a mí me interesen nada más, y que al final de cuentas mucha gente le va a dar interpretaciones fantasiosas que nada que ver con lo que Juan me quiso decir, o con lo que el Señor me quiso decir a través de los escritos aquí de Juan. Muchas personas tienen
comezón de oír cosas nuevas. Dice la escritura allá en 2 de Timoteo capítulo 4:3 que hay personas que tienen comezón de oír, es decir, quieren escuchar algo nuevo, chismes nuevos, noticias nuevas, murmuraciones nuevas, esto otro no, ya me lo sé, no, quiero oír algo nuevo. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, aquí 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no van a querer recibirla, no van a querer aplicarla, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué va a pasar con la verdad? Dice el versículo siguiente, el 4: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, hermanos, que si tú escuchas la falsa doctrina, va a apartar tu oído de las cosas que son verdaderas. Así que Dios aquí a través de Juan me dice la solución a esto, y lo encontramos en el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, ocúpate en las cosas de Dios, y entonces tu oído va a estar afinado para escuchar la verdad. Cuando uno sabe la verdad bíblica, hermanos, y escucha una mentira aparentemente bíblica, la puede detectar, pero esto solamente a través del conocimiento bíblico. Y para ello necesito oír la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír. Esto me da a entender, hermanos, que debo estar presto a ver qué me puede enseñar el hermano o incluso una hermana. Obviamente la hermana no se va a parar aquí al frente a predicarnos, porque las mujeres no son predicadoras, pero los hombres sí somos predicadores. Y entonces, no, pero ¿qué me va a enseñar el hermano Jorge? Si ya sé lo que me va a decir. No, bueno, los predicadores sí, pero del hermano Saúl, no, ¿qué le voy a oír? Del hermano Saúl puede usted aprender. Del hermano José Alfredo puede usted aprender. De cada hermano que, aunque no sea un predicador de tiempo completo, es un predicador para el Señor, y que también le puedo aprender grandes cosas de la palabra de Dios. Le hemos aprendido cosas a miembros de la iglesia, cosas de la Biblia, porque los hemos escuchado su enseñanza, pero a veces nosotros mismos tapamos nuestros oídos con la finalidad de no oír. Tal vez estoy ahí sentado, pero en un sentido figurado estoy así: ay, ya está predicando el hermano Jorge otra vez. Pero en realidad, hermanos, necesitamos estar atentos, no a lo que diga el hermano Manuel, hermano Salvador, hermano Luis, hermano Jorge, hermano Timoteo, hermano Samuel, sino a qué es lo que la Biblia está diciéndonos a través de estos hermanos. Necesito yo escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos a ver un poquito más acerca de este punto, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice así la escritura en este pasaje bíblico. Si usted se pone a ver, hermanos, es un discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y bueno, encontramos, para no leer todo este pasaje, hermanos, encontramos que el apóstol Pablo está en una junta de ancianos y él está hablando y ellos lo están escuchando, pero también ellos lo están escuchando a él. Pero también el apóstol Pablo dice, en un determinado versículo, dice: ustedes saben cómo no he rehuido a enseñarles toda la verdad. Es decir, a toda la iglesia en Mileto, Pablo siempre estuvo enseñando la verdad, no rehusó enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque él sabía claramente que se requería que la gente oyera la verdad. ¿Para qué? Para que sea de los que Juan habla aquí, para que sea de aquellos que son bienaventurados. Entonces ya me dijo Juan quiénes son los que son bienaventurados. El tema de las bienaventuranzas se aplica en primer lugar a el que lee las escrituras, pero también estamos viendo a los que oyen. Estas personas suelen, los que no quieren oír la palabra de Dios, suelen rechazar un compromiso con las escrituras. Yo lo he dicho muchas veces, hermanos, y estoy convencido de esto,
de que mucha gente en el mundo inconscientemente adora figuras de oro, de madera, de lo que sea, hermanos. Le pone sus veladoras, le canta, con todo respeto decimos esto, le adora o le venera y dice, no, no adoramos, nomás le veneramos. En realidad son sinónimos venerar y adorar, pero mi convicción es, hermanos, de que ellos lo hacen porque esa figura pues no me habla, no tengo que oírle nada, no hay nada que él me diga que yo deba hacer. Y esa es una vida religiosamente fácil. Pero no es lo que la Biblia dice, hermanos, acerca de oír la palabra de Dios, oír la verdad, oír las escrituras. Es un mandamiento bíblico. Desde Éxodo 19, versículo 5, Deuteronomio 4:10, ahí en Deuteronomio 4:6, también podemos encontrar, hermanos, que desde el Antiguo Testamento ya se ordenaba al pueblo de Israel que leyera las escrituras. Oír el mensaje bíblico, de acuerdo a Mateo 11, versículo 15, es usar correctamente nuestros oídos. A veces preferimos oír otras cosas. Y no está mal oír otras cosas. Hay cosas que podemos oír, hay cosas que no podemos oír, hay cosas buenas que podemos oír de allá, de afuera. Pero aquí está aplicable, hermanos, a oír lo que la palabra de Dios dice acerca, hermanos, acerca pues de todo tipo de temas. Oír. ¿Quiere ser usted bienaventurado? Juan nos acaba de decir que usted y yo necesitamos leer las escrituras, pero también oírlas, usar bien nuestros oídos. Vamos a ver un tercero y último asunto, hermanos. Estamos viendo el tema de las bienaventuranzas y estamos viendo la pregunta: ¿a quiénes se aplican? Y ya el apóstol Juan nos dijo a dos puntos o dos tipos de personas a quienes se aplica. Ya dijo a los que leen, ahora nos acaba de decir a los que oyen la palabra. Pero fíjese lo que nos vuelve a decir. Volvamos allá a Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, capítulo 1, en el versículo 3. Fíjese lo que nos va a decir ahora el escritor. Voy a leerlo todo para que lo entendamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y fíjese esta parte, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se requiere leer las escrituras, que es algo muy importante. Ahorita vimos un poco nada más, pero la Biblia está llena de este tema, hermanos. También acabamos de ver que hay que oír, y también la Biblia habla mucho de oír la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga, obviamente, la palabra de Dios. Pero no es suficiente leer y oír. Son fundamentales, son importantes, son necesarias, pero no es suficiente. Aquí Juan me va a complementar para que yo verdaderamente y usted seamos bienaventurados. Para que esas bienaventuradas se apliquen a usted y a mí, también tengo que guardar las escrituras. Y alguien va a decir: ah, no, hermano, pues yo ya la hice porque yo tengo la Biblia guardada en un cajón ahí en la casa. Pero guardar aquí no significa guardar en un sentido de voy a esconder. No, tiene cierta relación, pero no en ese sentido. Vamos a ver, fíjense, guardar proviene del griego tereo y significa atender cuidadosamente. Es decir, usted y yo necesitamos atender cuidadosamente las escrituras. Lo que ya leí y lo que ya oí, ahora tengo que hacer lo que dice aquí. Debo atenderlo cuidadosamente. Significa también tener cuidado de algo. Observar. La palabra observar, hermanos, no es nada más ver, sino que está hablando de aplicarnos a lo que estamos viviendo ahí. Significa también guardar de lesiones o pérdida. Pero fíjese que más, vigilar, impedir que se escape incluso de nuestras manos. Eso es lo que significa guardar. Guardar las cosas en ellas escritas significa que ellos no deberían olvidar. Fíjese bien, que no deberían olvidar. ¿Qué cosa? Lo que ya se ha enseñado. Como quien dice, hermano, les está diciendo: hey, no se les olvide lo que ya leyeron,
lo que ya oyeron, nos dice el escritor, no lo olviden. Cuando me dice aquí guardar las cosas en ellas escritas, el apóstol me está insistiendo, hermanos, que no debo olvidar estas cosas. También, hermanos, es una cuestión de motivación y de advertencia a aquellos que deberían obedecer. Eso significa guardar, hermanos. Una advertencia a obedecer las escrituras. Como decíamos hace un momento, hay gente que adora una imagen porque esa imagen a mí no me pide nada, no me pide compromiso de nada. Pero como Dios sí me pide compromiso, no leo, no oigo y mucho menos hago el tercer punto. No guardo, no obedezco las escrituras, no las pongo por obra. Si usted y yo queremos ser bienaventurados, entonces tenemos este deber, pero también esta necesidad de obedecer la palabra de nuestro Dios. También podemos decir de esto, hermanos, que Apocalipsis registra varias veces la palabra guardar. Por ejemplo, en el 1:3, capítulo 2:26, capítulo 3:3, 3:10, 27:7, entre otras. Y podemos mencionar algunas, por ejemplo, ahí en el 1:3, guardar las cosas escritas en este libro. En el 2:26 nos menciona de guardar las obras hasta el fin. Es decir, no es como alguien a veces puede pensar, mire, yo voy a ser fiel una temporada para que Dios me bendiga. No, es guardarlas, obedecerlas hasta el fin. Guardar que sea, lo que has recibido y lo que has oído. Apocalipsis 3:3. Guardar las palabras de la paciencia de Dios. Apocalipsis 3:10. Guardar las palabras de la profecía de este libro 22:7. Entonces, esto de guardar aquí, hermanos, está íntimamente relacionado, directamente relacionado con las escrituras, con la Biblia. Sabemos que hay muchas cosas que guardamos, cosas que cuidamos con mucho amor, con pasión, incluso hablando de pasiones positivas, pero también debemos aplicarlo a la palabra de nuestro Dios. Así que las bienaventuranzas es el tema que estamos tratando y ya estamos por terminarlo en esta porción, obviamente. Y hemos visto una pregunta aquí, hermanos, que a quiénes se aplican las bienaventuranzas. Y ya vimos que Juan nos lo resume en un solo versículo. Todo lo que ya nos dijo el Señor allá en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 11, y las bienaventuranzas de Apocalipsis las podemos resumir a este pasaje bíblico. ¿A quiénes se aplican todas las bienaventuranzas? Al que lee la escritura, a los que oyen las escrituras. Y este último que acabamos de ver es de mucha importancia, hermanos. A los que guardan, voy a cambiar ese guardan, es a los que obedecen la palabra de Dios. A muchos no nos gusta obedecer, y menos obedecer a nuestro Dios. Pero es importante obedecer a Dios si usted y yo queremos ser bienaventurados. Si usted y yo queremos alcanzar, hermanos, aquella bendición o aquellas bendiciones que son muchas en la Biblia, yo le debo decir esto, que necesitamos leer, necesitamos oír y necesitamos obedecer la palabra de nuestro Dios. Hoy es un buen tiempo, hermanos. Hoy es una oportunidad. Vea este encierro que, si Dios quiere, pronto va a terminar, pero véalo como una oportunidad para buscar la bienaventuranza. ¿Cómo? Bueno, ya nos lo dijo Juan. Lea la Biblia, oiga la palabra de Dios y obedezca el mensaje de Dios. Quiero que vaya conmigo una vez más, ya para terminar, allá en Mateo capítulo 5, hermanos. En el versículo 12, este no lo leímos en la lectura, le pedí al hermano que no lo leyera para cerrar con esto. Después de que el Señor ya dijo estas bienaventuranzas, ahora nos va a decir lo siguiente: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Se fijó aquí?
habló de los pobres, habló de los que sufren persecución, habló de los que lloran, habló de otros, ¿verdad? Y todos ellos de una u otra manera sufren. Pero al final de cuentas le dice que se gocen, que se alegren, porque el galardón allá arriba es grande. Porque así como a vosotros, también a los profetas del Antiguo Testamento, también ellos fueron perseguidos. Y ellos también lograron lo que usted y yo queremos lograr, que es nuestra vida allá en el tercer cielo. Esa es la máxima bendición que todo hombre puede alcanzar, pero solamente a través de obedecer el Evangelio. Y hay mucho que obedecer. Hay gente que cree que son solamente 10 mandamientos. No, pues está bien fácil, 10 mandamientos está bien fácil. Ni siquiera nos lo hemos aprendido. Sin embargo, la Biblia, solamente en el Antiguo Testamento hay muchísimos más mandamientos. Alguien cree que son 1050 mandamientos en la Biblia. Y entonces encontramos, hermanos, que hay mucho que aprender. Entonces lea. Hay mucho que recibir. Escuche. Hay mucho que aplicar. Obedezca la palabra de nuestro Dios. ¿Qué debo de obedecer? Bueno, todo lo que la Biblia dice. Pero yo quiero centrarme, para nuestros amigos que nos escuchan, quiero centrarme a un punto en la obediencia. Y me refiero a lo que vamos a encontrar en Hechos capítulo 8. No se lo voy a leer para no alargar más este tema. Pero ahí en el capítulo 8 encontramos a un hombre que no dice la escritura cómo se llamaba. Era un etíope, entonces creemos que era un hombre de color. Era un hombre eunuco y era funcionario de una reina llamada Candace. O bien de una reina que tenía el título de Candace. Algunos dicen que es nombre, otros dicen que es título. Como sea, este hombre ya era religioso, como algunos de los que nos escuchan, aunque no sean miembros de la iglesia, son religiosos, creen en Dios. Pero este hombre también lo era. Al final de cuentas, amigos que nos escuchan, al final de cuentas, aunque él había ido a Jerusalén para adorar, este hombre no había obedecido al Señor todavía. Y cuando Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús, dice la escritura que este hombre, al escuchar esto, mandó parar el carro. Iba en un carruaje, era un hombre de dinero seguramente, era un funcionario. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Este punto es el que quiero invitarle a los amigos que no han recibido la palabra del Señor en sus vidas todavía, a que se acerquen, porque el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, lo dice el apóstol Pedro, nos salva. Y ese es un punto en el cual le animo, le invito a que obedezca. Los miembros de la iglesia de Cristo ya lo hemos obedecido. Pero tenemos que obedecer otras cosas, tener que ser fieles hasta la muerte. Eso es un deber si queremos llegar al tercer cielo. Pero amigo que nos escucha, usted necesita bautizarse. El bautismo significa una sepultura, sumergirse completamente. Tal vez usted pueda decir, yo ya me bauticé, una vez me echaron agua, no me acuerdo, pero vi fotos de mi papá, mi mamá, me platicaron. Pero eso no es bautismo, eso es un rociamiento o una aspersión. Un bautismo es un sumergir en el agua, y dice Romanos que es para salir a una nueva vida en semejanza a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere ser bienaventurado? Lea, escuche, obedezca el mensaje. Es una invitación de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener el canto de invitación por nuestro hermano Timoteo Francisco.